A veces en la vida tomamos decisiones en pro de un futuro mejor. A veces nos cuesta dejar el pasado atrás, pero tenemos que seguir adelante, siempre hacia adelante. Volvemos a querer, a vivir con tranquilidad y el dolor se ha ido. Y si lo que dabas por hecho no sucede como planeaste, ¿a quién culpar? Cuando se ha cumplido el destino y no hay más ruta lógica que perseguir, un día cualquiera, un momento cualquiera, la palabra destino adquiere otro significado. Se convierte en tu peor temor. Ayer a tu favor, hoy en tu contra. Y esta vez ya no puedes esconderte, aunque lo intentes. Descubrirás que creíste engañarlo, pero regresará a ti. Cobrará peaje por tus errores y por tus engaños. Te obligará a cerrar círculos e intentarás huir. Pero lo hecho no se puede deshacer. ¿No lo crees? Intenta retarlo con deudas pendientes y verás. Destino. ¿Acaso el destino está escrito? ¿O es que con mis actos lo he construido yo? Hola chicas y chicos de este canal Azul Zafiro Terrifix. ¿Cómo se encuentran? Bueno, pues lo prometido es deuda. Este video de este pequeño prólogo y video de presentación del siguiente fic largo llamado Destino, de mi autoría, de su servidora, pues ahí tienen una pequeña introducción de lo que se va a tratar esta historia. Y bueno, yo espero que les agrade esta historia con un poquito de remembranza. Esta historia fue narrada antes en otro canal, allá por el 2016. Yo creo que Destino fue uno de los primeros fanfics que estuvieron en YouTube narrados en el canal de Cinti Beruti. Bueno, pues ella es mi amiga, ella me pidió de favor leer esta historia porque al grupo de Terrilocas de Facebook a algunas les encantaba, entonces ella haciendo ahí juegos empezó a grabar y le pidieron que grabara toda la historia. Entonces ella habla conmigo y me dice, ¿cómo ves, Mayra? Y yo le digo, pues adelante. Si tanto les gusta, pues vamos a grabar. Y bueno, ella se dio la tarea de grabar la historia de Destino. Luego que terminamos, trabajamos juntas para el fic de Gentleman, que se estrenó en la Guerra Florida del 2016 también, en abril del 2016. Yo escribiendo esa historia y ella narrándola para su canal y presentándolo por primera vez un fic en audio en la Guerra Florida del 2016. Esta es parte de la historia de Destino, pero realmente esta historia, queridos escuchas, fue escrita en el 2011, o sea que ya tiene también sus añitos. Un poquito de historia. ¿Recuerdan ustedes que la primera aparición de la novela de Mizuki, la historia final de Candy Candy, fue lanzada en Japón, ¿verdad? En su idioma natal, el idioma natal de la autora, en el 2010, en noviembre del 2010, fue su primera aparición. Entonces, pues como nosotros somos de habla hispana, lógicamente las traducciones venían un poco mochas, venían solamente en pedazos. Así es que revolucionó el Candy Mundo, quieran que no, porque ya teníamos unas ideas concebidas desde hacía casi 40 años y esta novela vino a revolucionar y cambiar ideas que ya teníamos preestablecidas. Así que ya se imaginarán, se formó pues una gran batalla de opiniones, ¿verdad? De que si era correcto, de que si esto era incorrecto, de que si esto nunca se había dicho, de que si esto ya se había dicho desde hace mucho y en varias ocasiones, en varias de las novelas pasadas de Mizuki. Entonces,
ahí hubo bastante diferencia entre lo que pensábamos, lo que creíamos y lo que realmente era, porque Mizuki aclaró que esta era la historia final y que esto era lo que ella siempre quiso decir y que no había más, que los trabajos pasados se quedaban en el pasado y que esta historia que ella estaba presentando era la definitiva y la única que para ella valía. Así es que pues se imaginarán que hubo pues varios ahí encontronazos entre las fans por todas las noticias a cuentagotas que nos iban llegando. Quiero desde ahora y antes de que se me olvide pedir una disculpa porque, bueno, ahora que ya han pasado varios años, sabemos que hay ciertas pistas, unas que apuntan a que es Terry, el tal Anoito, y otras apuntan a que es Albert, el tal Anoito. Y esta historia yo la escribí precisamente basándome en esas pistas que había de los dos, ¿eh? No nada más de uno, sino de los dos. Y quiero pedir una disculpa, como dije desde ahorita, porque hasta el momento en que yo la escribí, en el 2011, dando propiamente vuelta el año, menos de un año cuando yo escribí esta historia, pues hay pistas contundentes que apuntan hacia uno u otro galán, perdón, que no están incluidas en la historia porque hasta ese momento no se sabía de ellas. Después ya con el tiempo que fuimos sabiendo más y prácticamente todo el libro estaba traducido al inglés o al español por fans y que fuimos viendo que había más pistas y más, quise modificar la historia, incluirlas en la historia, pero después dije, no, ¿para qué le muevo? Así como está, está perfecto porque la idea que yo quería transmitir, más allá de las pistas que hubiesen faltado, pues no lo afectaban. Al final, el resultado sigue siendo el mismo. Bueno, pues esta historia trata precisamente, como su nombre lo dice, del destino. Antes se creía pues que Albert y Candy terminaban juntos porque en el final del manga esa es la última escena donde Candy se ve a sí misma como una niña y se ve en la colina con el príncipe de la colina. Entonces, pues eso daba a pensar a las fans que obviamente pues ellos se quedaban juntos y quiero pues decir que efectivamente ellos tienen que estar juntos porque pues son familia. Albert es el padre adoptivo de Candy, que ya está confirmado y constatado en la novela del 2010 por la misma autora y por el mismo personaje de Albert que en las cartas del epílogo lo dice. Así es que bueno, pues obviamente es el destino que ellos acabaran juntos como familia, obviamente. Y bueno, de ahí se creyó antes de la novela pues que ellos quedaban como pareja. Entonces yo recuerdo que en alguna de las opiniones de los tantos debates que existieron, recuerdo que alguna persona dijo alguna vez que la historia de Candy y Albert era circular, porque la historia empezaba con ellos y terminaba con ellos. Y pues que yo recuerde, tanto en el anime como en el manga, pues la historia empieza donde Candy es dejada a las puertas del hogar de Pony y hasta donde yo recuerdo, Albert no tenía absolutamente nada que hacer ahí, sino que él apareció tiempo después. Bueno, eso es lo que les puedo decir, pero sí me quedé con esa idea que esta persona decía, obviamente un Albert fan, que pues la historia era circular y que así como empezó con Candy y Albert, así tenía que terminar, cerrando el círculo otra vez con Candy y Albert, cosa que es bastante imprecisa, ¿verdad? Según la historia de Najita. Bueno, entonces yo me quedé reflexionando sobre el cerrar los círculos y me quedé pensando, ok, bueno, si Albert y Candy tienen un círculo que cerrar y obviamente lo tienen porque pues Candy desconocía completamente la identidad del verdadero tío abuelo y la identidad del verdadero Albert del que ni siquiera sabía su apellido de su gran amigo el vagabundo. Obviamente ahí hay un círculo que cerrar, ¿verdad? Y es cierto, ellos lo tenían, pero también Candy y Terry tienen un círculo muy grande que cerrar, porque ellos obviamente sí se despiden
en las escaleras, todos lo sabemos, del hospital Santa Juana, si no me equivoco, o San Jacob, uno de esos dos, no recuerdo exactamente el nombre, pero cuando ocurre el accidente de Susana, ellos se separan. En el anime no se vuelven a ver. En el manga sí tienen un cierto contacto en Rockstown. Cuando Candy va y lo busca, pensando que a quien busca es a Albert, y ahí encuentra a Terry. Bueno, sí, ellos se vuelven ahí a mirar, pero Terry cree que es una alucinación porque está muy tomado y está envuelto en su tristeza y autodestrucción. Piensa que lo que vio es solamente una imagen de su cabeza, como Candy, como si le fuera a reclamar qué estás haciendo con tu vida, levántate donde estás y vuelve a brillar. Entonces así es como Terry retoma su camino como actor, vuelve a Stratford, vuelve también con Susana, y él retoma su camino y se convierte en una de las estrellas más grandes del teatro, según la historia, ¿verdad? Bueno, yo siento, a mi parecer personal, porque fui yo quien escribí esta historia, que ahí también hay una fractura, un círculo que cerrar, porque obviamente ellos están enamorados. Entonces decir este adiós tan abrupto, sin decir siquiera, sin expresar siquiera lo que sienten, cómo se sienten, pues es algo pendiente que queda en ellos, y ahí, a mi parecer, también hay un gran círculo que cerrar, porque uno, si no dice lo que piensa, si no expresa lo que siente, si no dice cómo es que ve las cosas, se queda dentro de uno y le hace daño después. Es algo que no ha tenido un fin. Y creo que todos sabemos eso, ¿verdad? Cuando no decimos algo que nos lastima, algo que teníamos que decir y no lo guardamos por prudencia o por cualquier motivo que ustedes puedan tener, después eso que no se dice nos hace daño a nosotros mismos. Y es lo que yo pienso que pasa con Candy Terry. Y siempre tuve la idea, desde niña, desde que vi el anime, ya en la adolescencia, que tuve una mejor comprensión de la historia, porque lo vi cuando era niña y después de adolescente, siempre tuve la idea de que Terry y Candy en algún momento en el futuro ellos se tenían que reencontrar, ya sea por casualidad, para hablar de todo lo que callaron, de todo lo que quedó pendiente de decir entre ellos, de todas las cosas que quedaron volando, que uno creía que si las cartas no llegaban, que Terry escribió muchas cartas y Candy no, y a Terry no le llegaban. O sea, todo eso era información imprecisa e inconclusa, que no sabían a qué se debía. Y bueno, ya lo sabemos ahora, que era Susana quien interceptaba las cartas que Candy le enviaba a Terry. Por eso él casi no recibía cartas, porque era acá Susana la mano larga quien las interceptaba y las escondía para que no le llegaran. Entonces toda esa información, el cómo fue que Candy también regresó a América de allá de Londres, toda esa información que Terry desconoce, yo pensaba y pienso que en algún momento en el futuro ellos, al encontrarse, iban a aclarar todas esas cosas pendientes como hojas volando en el viento. Ellos iban a juntarse, iban a comenzar en algún momento dado, iban a comenzar a hablar de lo que ocurrió y que desconocen. Y a partir de ese momento, sin importar el estado que tengan Candy o Terry, bueno, ahora ya sabemos en el futuro que Terry está libre del compromiso con Susana, porque pues ella obviamente murió. Él ya es soltero otra vez, nunca se casó con ella, nunca hubo un compromiso con ella realmente, la historia no lo cuenta. Él dice por ahí, la llama a Susana en una corta entrevista que él da, que dice el diario, que es su entrañable amiga, no que era su prometida o que era su novia. Él no dice absolutamente nada de eso, nada de matrimonio, nada que tenga que ver con el matrimonio. Él la llama a Susana entrañable amiga. Así es que bueno, ahí se deslinda completamente de lazos afectivos amorosos, ¿verdad? Con la exactriz.
Y eso obviamente pues lo lee Candy en uno de los diarios después de que se entera ella de que ella falleció. Así es que yo siento que en algún momento en el futuro, cuando ellos por casualidad lleguen a encontrarse, van a hablar de todas esas cosas que pasaron. Y a partir de ahí, siendo Terry obviamente soltero y Candy, a mi parecer, según la novela, también es soltera porque no hay nada en la novela que diga que ella ha cambiado de estado civil, yo digo que a partir de ahí hay un nuevo comienzo. Yo siento que Candy y Terry en Candy Candy Final Story, ellos no retoman lo que había, porque obviamente ya pasaron varios años, ellos se convirtieron en adultos, es lógico que su entendimiento de las cosas ha cambiado, también han madurado obviamente porque han cumplido años, han tenido otras dificultades, otros retos que sortear como personas, como en su espíritu también, en su mente, en su corazón, todo ha evolucionado. Entonces yo siento que cuando ellos vuelvan a encontrarse y tiendan obviamente por destino a cerrar ese círculo que quedó incompleto en ellos, obviamente algo va a ocurrir. Y ese algo es precisamente lo que yo les voy a contar en este fanfic, cuando ellos se encuentren qué es lo que va a ocurrir. Así que queridas escuchas del canal, queridas Candy fans, queridas Terry Girls, queridos suscriptores y personas que solo vienen a escuchar fics, quiero pedirles que abran un poco sus sentidos porque esta historia está contada lógicamente después de varios años, cuando todos ellos ya son adultos. Terry y Candy tienen más de 20 y tantos años, Albert tiene más de 30 años, porque ya sabemos que él le lleva a Candy 11 años. Entonces todas estas personas ya crecieron, ya pasaron por todo lo que pasaron, ya ocurrió todo lo que tenía que ocurrir en la novela del 2010, porque acuérdense que está basado en eso y hay bastantes discrepancias significativas entre lo que es el anime y lo que es el manga. Así es que por ahí quiero que tomen muy en cuenta eso cuando empiecen a escuchar la historia, porque vamos a hablar de personajes completamente adultos que ya han tomado sus decisiones y que a partir otra vez de que se vuelvan a juntar Terry y Candy, algo va a ocurrir en sus vidas. Y bueno, sí, hay algunas situaciones ahí que ya desde que lo narró esta Simberuti, hubo ahí algunas cosas que fueron chocantes quizás para una, por decir alguna palabra, que no les gusta ver a Candy con otro que no sea Terry y cosas así. Pero yo quiero recordarles, queridos escuchas, que es una historia, que en este caso pues a mí se me ocurrió y que una vez sabiendo más o menos a lo que va la trama, sabiendo que los personajes son adultos, que ya evolucionaron, obviamente que ya maduraron y que no estamos viendo a la niñita llorona de 15, 16 años que era Candy en el anime, sino que ahora tiene 20 y tantos, casi 24, 25 años, ya es una mujer hecha y derecha, con decisiones propias. Que le den, si ya lo saben todo esto, quiero que le den la oportunidad a la historia y que no lo tomen así a la ligera de decir es que Candy no era así, es que pues obviamente no era así porque cuando la vimos era una adolescente y ahora la vamos a ver como una mujer adulta y lo que puede traer las decisiones que ella toma mientras está sola, así como Terry toma decisiones mientras todo ese periodo que está solo, después de que obviamente entre lo que vive con Susana y muere Susana, obviamente él también tiene que tomar decisiones, al igual que Albert en todo ese periodo también toma decisiones. Así es que hay que verlo de esa forma, en el sentido de que no es una historia propiamente que siga, como les digo, la línea del anime o del manga, porque realmente esta historia está basada en la novela, en las pistas de la novela, y así es como se va a ir desarrollando. También se maneja aquí la historia, yo manejo en la historia esa idea
de que se cuenta de que Candy pudo haberse fijado en otro hombre en ese periodo de tiempo en el que está separada de Terry, o sea que no sabe absolutamente nada de él, más bien que no tiene contacto con él, porque ella obviamente sí se da cuenta de lo que ocurre en su vida por medio de las revistas, eso también ya lo sabemos por la novela. Así es que ella también pues tiene que seguir con su vida, porque así lo prometieron ellos cuando se separaron, que tenían que hacer el intento por ser felices. Y yo siento que ellos, al ser unas personas realmente tan fuertes, al tomar esta decisión tan difícil de dejar ir el amor, ¿verdad? Por el bienestar mental y físico de una tercera persona, pues es algo bastante complicado. Así es que sobre estas bases es que está fundada la historia. Varias chicas piensan que Candy y según su parecer, su visión, ellas en las cartas aseguran que Candy está enamorada de Albert, que se empieza a enamorar de Albert o que ya estaba enamorada de Albert desde entonces. Y todas estas teorías que se manejaron, entiéndase por favor, en el 2011, cuando apenas las traducciones iban cayéndonos poco a poco, todas estas ideas se manejaban en aquel entonces y así es como está construida esta historia. Así que de todo corazón las invito a que le escuchen, recordándoles que yo soy pues territana y pues mis favoritos son Terry y Candy. Tengo la firme convicción de que ellos en algún futuro, después de que termina la novela, ellos se encuentran. Y a partir de ahí va a surgir algo. Y esta es mi idea de lo que va a surgir. Así es que bueno, ahí está la invitación. Quien quiera acompañarme a sabiendas de lo que ya se dijo, pueden hacerlo con mucho gusto. Yo voy a estar preparada para contestar sus preguntas. Cualquier duda que tengan, vamos a manejar la misma temática, generalmente a las 10 de la noche, con el chat, con el tipo estreno, así como lo manejamos en Hotel California, porque así se me ha pedido con las historias largas y les ha gustado. Así es que quizás no vaya a ser todos los días. Yo además les pido por favor que estén al pendiente, si ahí chequen temprano por ahí si hay un estreno, para que activen el recordatorio y media hora antes les recuerda que ya va a comenzar. Como les digo, quizá no vaya a ser todos los días como antes, quizá va a ser un día sí, un día no, aún todavía no lo decido dependiendo pues del trabajo que tenga yo por acá y así es como nos la vamos a llevar. Así es que bueno, es una historia que a muchas las ha marcado. Todavía no olvido a Wen Ur, amiga del Facebook, que siempre me ha dicho que esta historia la ha hecho llorar, porque tiene bastante profundidad en los sentimientos de los personajes, rascando en su psique, realmente en la psique que la misma Mizuki ha creado para ellos. Entonces es lo que yo pienso que muy probablemente podría ocurrir. Espero que les guste. La historia realmente es bastante romántica, profunda, bastante no sé qué palabra decir, se me fue la palabra, demasiado nutrida en los detalles de cada uno de los sentimientos de los personajes. Así es que yo espero que se entienda ese punto, ¿verdad? Y que les encante la historia al final. Si después de todo me dicen al final que pues estuvo muy bonito o sí entendí muy bien lo que quisiste decir, pero aún así no me gustó, es perfecto. Todos tienen opiniones distintas. Imagínense, yo ya tengo 10 años en esto, así es que las opiniones realmente a mí no me molestan, ni las contrarias, ni las negativas, ni nada de eso. Yo ya se puede decir que ya tengo callo y bastante experiencia en recibir reviews de todo tipo, sobre todo la primera vez que las escribí, porque pues levantaron obviamente polémica. Así es que no me molesta, nada más que cuando me dan datos imprecisos, cuando de repente están haciendo una opinión de alguno de mis fics, no nada más de sino de todos,
Cuando veo que algunos datos no son precisos o correctos, ahí sí siento yo la necesidad de corregir, porque también me he topado en los comentarios con gente que me dicen, ay, pues oyendo o leyendo los comentarios que ponen no la voy a leer o la voy a escuchar. Y yo siento que eso no es justo porque se están basando en ideas erróneas. Entonces ahí sí a veces tengo que salir a defender mi historia en el sentido real de lo que está escrito y de lo que se quiere transmitir. Así es que no es afán de mi parte estar llevando la contraria ni nada de eso, para nada. Todos tenemos opiniones distintas, sentimientos distintos. Yo tengo obviamente un punto de vista respecto a la historia y por qué está escrita de esa forma, y ustedes obviamente por sus propios sentimientos, por sus propias percepciones de cómo perciben la historia, seguramente van a tener quizá no similar o parecido a mi punto de vista, pero otro, incluso hasta muy diferente. Ustedes pueden ver la historia bastante diferente a lo que yo intenté decir, y es completamente correcto. Pero hay también que saber decir las cosas, ¿verdad? Así es que bueno, por ahora me despido. Las espero mañana, con el primer capítulo de Destino. Así es que, chicas, espero que les guste esta historia, que puedan suspirar con ella, que puedan estremecerse con ella, que puedan llorar con ella, sentir con ella. Y más que nada es un Candy Fic. Se trata sobre Candy y sus decisiones, sobre cómo ella misma se cuestiona qué camino ha elegido y si el camino que eligió es el correcto o si hay que elegir otro. Así es que ya lo saben, por aquí las espero y nos veremos muy pronto con esta historia, Destino. Nos dijimos adiós, nos tomamos un tiempo, intentamos salvar nuestro amor y quisimos probar el sabor de otros besos y fue mucho peor. Tuvimos que crecer, aprendimos los dos a pedir perdón y escuchar el corazón. Hoy que todo pasó, nos amamos más porque somos uno tú y yo y este cuento jamás terminó. Descubrí que todo me lo da tu amor, que tu abrazo es el remedio para mi dolor. Nada importa en este mundo si no estás aquí. Hoy lo descubrí, yo vivo por ti, porque sé que tú naciste para amarme así y aún sigues siendo el príncipe que yo elegí. Nuestro amor es el camino que debo seguir. Hoy lo descubrí, yo vivo por ti. No se lo pierdan. Destino de Odette, chica de Terry.